Buenos días, Juan Carlos Cubeiro. Para quien no te conozca, una breve presentación. Eres licenciado en empresariales, en Derecho, diplomado en Marketing, doctor en Organización de Empresa. Eres autor de 42 libros. 42 libros. Sí. Conferenciante. Eres consultor, has fundado consultoras. Has trabajado como consultor con centenares de empresas, creo que el 80% de las 500 empresas más importantes de España. Sí, más grandes. Y ahora eres Head of Talent del grupo Manpower. Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias, hoy. Paula, encantado. Quería empezar con una visión un poco general de la etapa que estamos viviendo. Tú has escrito recientemente y has dicho muchas veces también que el talento hoy es más escaso que el capital. Y también has dicho que en este entorno hay que enfocar más la economía conductual y el bien común, y que para hacer esto es necesario tener nuevas habilidades y desarrollar nuevas habilidades tanto profesionales como laborales. ¿Qué quiere decir esto para una persona que tiene un rol de responsabilidad en una empresa o en una organización, por ejemplo? Es decir, ¿qué habría que hacer nuevo? ¿Qué habría que dejar de hacer? ¿Qué habría que hacer más que ya estamos haciendo? Pues muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, algunos compartimos que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, en un cambio de era, y es la era que llamamos talentismo, en donde el talento es más escaso y más valioso que el capital. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? Pues que básicamente tenemos que centrar toda organización y toda iniciativa humana en torno al talento. Que luego, si te parece, concretaremos lo que quiere decir, pero sobre todo hemos llegado a tener capitalismo durante 500 años hasta el punto de pensar que no puede haber otro modelo económico que la preeminencia del capital, y esto no ocurre. Hoy en día los proyectos más importantes, los proyectos que salen adelante, los proyectos que sobreviven, que son sostenibles, lo son por el talento individual y por el talento colectivo, independientemente de la financiación. Y esto lo estamos viendo en todo tipo de sectores. Entidades financieras que se están digitalizando porque pueden perder su sentido de intermediación, porque a través de redes sociales se puede conseguir el mismo propósito. Compañías pequeñas que realmente están creciendo mucho porque tienen ese talento colectivo. En el mundo del deporte, por supuesto, España es una potencia por su talento y por su capacidad de entrenar talento. En el mismo mundo del cine, que a mí me gusta mucho, pues se está revolucionando todo lo que eran las series de televisión, los programas y la propia cinematografía en torno al talento y a la tecnología apoyando el talento. Por tanto, estamos en un mundo realmente muy cambiante, donde de lo poco que podemos saber es que el talento realmente es lo que marca la diferencia. Y esto para una persona que tenga una empresa o una responsabilidad en una organización, al lado práctico, ¿qué cambio implica? Te encuentras, por ejemplo, con personas que montan una cafetería o un restaurante, que invierten muchísimo dinero en el diseño del establecimiento, en el marketing, en la carta, y luego le dan muchísima menos importancia a quién va a atender, quién va a servir, tanto en la cocina como sobre todo en la sala. Y te encuentras pues como clienta que, digamos, te puede parecer un restaurante atractivo y sin embargo es la experiencia ligada al talento lo que va a marcar la diferencia. Y a mí, por ejemplo, me sorprende esos restaurantes nuevos donde se ha invertido mucho y donde lo que se descuida precisamente es el talento. Cuando probablemente, si vives una experiencia que supera tu expectativa, tal como te tratan, aunque el restaurante no fuera tan, digamos, atractivo en términos de diseño, seguramente repetirías y sobre todo se lo comentarías a muchísima gente. Por eso estamos en un mundo donde se empieza a hablar del talento, pero lo que tú ves a nuestro alrededor es que el talento se descuida, y cuando se descuida se deprecia. Talento evidentemente reside en las personas o en los equipos. Hay talento individual y talento colectivo. Tú has hablado, también hablando de liderazgo, lo tengo aquí la frase, que es talento para influir desde la autoridad moral. Sí. En realidad muchos modelos de liderazgo, de los más recientes, digamos, de las últimas décadas, insisten que el liderazgo no es un rol, no es poder, no es una posición, sino es algo que te reconocen los demás. Uh-huh.
cuál es la relación entre esta autoridad moral del líder con el talento, es decir, Sí, despertar este talento. Despertar el talento. Primero, como dice José Antonio Marina, al que yo aprecio mucho, el talento es un término de la psicología popular, es decir, cada uno hemos creado nuestra propia definición de talento. Incluso la definición del diccionario de la Real Academia todavía está muy ligado a inteligencia. Y Marina por eso habla de inteligencia triunfante, que es el talento, e inteligencia que no es triunfante, fracasada, que no es talento. Personas que son muy inteligentes, pero no aportan. A mí me gusta considerar el talento como poner en valor lo que una persona sabe, quiere y puede hacer. Por lo tanto, tiene un componente de conocimientos, tiene un componente de actitud y tiene un componente de compromiso. Y lo que una persona sabe, puede y quiere hacer, hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, si se desconoce, si no es visible, si no se aprecia, no hay talento. Esto en general en talentos. Es capacidad, es compromiso, es encaje, contexto. Y por eso no es difícil, pero sí es complejo, en el sentido de muchas variables. Como decías, el liderazgo es un tipo de talento. Talento de autoridad moral, de credibilidad para influir en otras personas. Talento que te dan las otras personas, a la gente que te sigue. Durante ese capitalismo del que hablaba, y probablemente antes en la historia, hemos ligado el liderazgo a la jefatura, a la autoridad formal, a ser la jefa, a la jerarquía. Y claro, vivimos en un mundo donde la gente te puede obedecer si eres la jefa, pero no va a dar lo mejor de sí misma como persona si realmente no le estás generando esa ilusión tan propia del talento. ¿Y por qué el liderazgo vuelve a conectar con el talento? Porque los líderes y las líderes que buscamos hoy desarrollan el talento de su propia gente. Es una clave esencial, ¿no? Convierte en talento individual, como decías, en talento colectivo. Algo muy evidente, por ejemplo, en entrenadoras o entrenadores de deportes. Tú puedes tener individualmente muy buenos profesionales, muy buenos deportistas, pero eso no te, digamos, asegura hacer un equipo. Y eso es lo fascinante del mundo del deporte. Compiten dos llamados equipos, uno con un mejor entrenador, y aunque individualmente tengan menos valía, colectivamente pueden ganar. Y en un momento dado, por estado de ánimo, por lo que sea, pueden ganar. Esa capacidad que en el mundo del deporte es muy clara, y es lo que marca la diferencia, pues en el mundo de la empresa tan jerárquico, tan funcional, tan burocratizado, no ha estado tan claro, pero hoy en día estamos aprendiendo a detectar esos líderes coaches que desarrollan el talento de los demás. Tú recientemente, en una conversación, en este desayuno que hicimos con Silvia Damiano, estabas hablando de una cultura de directiva, digamos, en España, que es muy lenta en adquirir nuevas formas de... ¿Qué se puede hacer? Es decir... Bueno, a ver, yo creo que respecto a nuestra cultura hay dos maneras de mirarlo. Si vemos el recorrido histórico ha sido espectacular en muy pocos años. Ortega y Gasset decía que España había estado tibetanizada, cerrada al mundo desde Felipe II, y él no lo vivió evidentemente, pero podríamos decir que hasta la Constitución de 1978. Y por lo tanto, desde el 78, en estos menos de 40 años, hemos avanzado mucho. Somos un país avanzado, un país de lo mejor por ejemplo, en donantes, en sanidad, en seguridad, en calidad de vida. Ahora, ¿dónde tenemos que avanzar todavía más? Y de hecho estos años difíciles hemos retrocedido en calidad directiva. Aquí se entiende que una persona, por el mero hecho de constituir una empresa, puede ser un taller, una cafetería, lo que sea, ya es alguien capaz de dirigir a los demás. Hemos pensado que la gente que emprende es porque tiene una buena idea, cuando los grandes empresarios o empresarias no es porque tengan una gran idea, sino porque saben organizarse de un modo distinto, de un modo útil. Y en términos de medición, pues hemos pasado del puesto número 27 del mundo, que ya era lejano porque en ese momento éramos la economía número 12 del planeta. Hemos perdido muchas posiciones y en 2015 hemos llegado a la posición 59. Hemos perdido 32 puestos. ¿Por qué? Porque el resto de los países, en distintas partes del mundo, en Iberoamérica, en buena parte de África, en Asia, en buena parte del este de Europa, ha ido mejorando en su calidad directiva. Y la calidad directiva se estima que es más del 60% de la productividad y la competitividad de una empresa. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en términos prácticos, en que somos un país muy presencialista, la gente dedica muchísimas horas, es porque la mala calidad directiva se fija en el esfuerzo o en la presencia, y la buena calidad directiva se fija en los resultados. Entonces, por ejemplo, conocemos la dirección por objetivos desde los años 60, desde hace más de 50 años. En muchas empresas
la calidad directiva no ha puesto marcado dirección por objetivos, o no gestiona el desempeño, se entiende como una rutina que pide recursos humanos, cuando cualquier directivo de nuestro país lo primero que tiene que hacer es decirle a su propia gente que hace bien y que puede hacer mejor, esto es esencial. Entonces tenemos una cultura todavía, grosso modo, muy paternalista. Hay grandes empresas en distintos sectores, como la moda, como las infraestructuras, como la banca, como la telefonía, donde son admirables. Hay buenas multinacionales españolas y multinacionales en España que son profesionales, pero tenemos pymes muy pequeñas y si se unieran cada dos y convertir una, el propio Consejo de la Competitividad en noviembre del año pasado decía que mejoraríamos un 15% la productividad. Simplemente 2 talleres uniéndose o 2 bares uniéndose. Somos muy de mi pequeño territorio y de que no puedo ya crecer más porque no puedo controlar todas las cosas. Y eso es lo contrario de la calidad directiva. ¿El directivo cómo puede desarrollar habilidades para ser capaz, por ejemplo, de establecer básicamente conversaciones mejores? Porque obviamente una empresa es una red de conversaciones. De conversaciones, sí. Y con el cliente, claro. Bueno, primero ser conscientes de verdad de que hay que aprender, de que hay que continuar aprendiendo, de que la educación es la inversión más rentable del mundo en el talentismo. Y no vale un pequeño empresario, mediano o grande, que diga, para mí es muy importante, si no se lo aplica a sí mismo. No. Hay muchos directivos, muchos patronos, muchos dueños, muchos empresarios que no se forman, que lo dejan para su gente, que van 4 años sin haber realizado ningún curso. Eso es inadmisible. Yo creo que hay cosas verdaderamente que marcan lo que alguien tiene que hacer. No puedes decir que para ti la educación, la formación es importante si no lo haces. En otros países pues es inadmisible que en el currículum no tengas algún curso nuevo del último año, de los 2 últimos años, como decía, de los 4 últimos años. A partir de esa conciencia, que es la verdadera humildad, la humildad no es depreciar tu talento, no es no decir lo que haces bien, sino que es realmente seguir aprendiendo. Bueno, pues la formación es una condición imprescindible, necesaria, nuevos conocimientos, pero tienes que convertirlo en nuevos comportamientos, porque esta es el talento, es la inteligencia triunfante. Y muchas veces también mandamos sobre todo a nuestra gente a cursos, pero luego no nos ocupamos de que esos cursos, lo que han aprendido, lo lleven realmente a la práctica y configuren nuevos hábitos, que es la idea también de una líder o de un líder coach. Entonces, bueno, estamos muy atrás porque todavía, bueno, por no hablar de los escándalos ligados a la formación, es decir, en cualquier país europeo, que el dinero que se destina a la mejora de tu capital humano se lo estén quedando determinadas personas es un doble delito. Es un delito de apropiación de lo que no es tuyo y es un delito de depauperación, de empobrecimiento de tu propia gente. Entonces, en el mercado del empleo, del talento, y Manpower Group nos dedicamos a eso, estamos en el podio de las 3 grandes compañías del mundo en eso. Pues en España está pasando una cosa muy curiosa, porque tenemos todavía un alto nivel de desempleo y con más de 3 millones de personas de desempleo estructural que a lo mejor se dedican al sector de la construcción o a otros que no han estudiado, que no se han desarrollado, que no tienen cualificaciones, y tenemos un muy serio problema porque está afectando a millones de personas. Por lo tanto, ese tema. Tenemos un desajuste de talento porque muchas empresas, casi 1 de cada 4 en estos momentos, cuando busca a alguien no lo encuentra. Y no solo porque tenga que ver con nuevas tecnologías o con idiomas, que no los hay, sino porque realmente no está en el mercado. Mucha gente desempleada y mucho desajuste de talento. Y luego tenemos, por esa baja calidad directiva, una infravaloración del propio talento. Por ejemplo, los jóvenes que han estudiado en la universidad, que han hecho carreras técnicas, que saben idiomas, sin embargo, ocupan posiciones de muy poca representatividad en las empresas porque esos jefes, esos dueños, esos patronos, esos directivos, esos ejecutivos no saben aprovechar el talento sobre todo de la gente joven que tiene. Y muchos se tienen que ir del país, esperemos que vuelvan y que vuelvan mucho más preparados positivamente. Pero es una lástima esa infravaloración que puede afectar, para seguir dando datos, al 40% de los jóvenes ya empleados, pero que no están en el empleo que merecerían, el empleo que aportan realmente. Vosotros en Manpower también hacéis coaching, tú eres coach. ¿Qué puede aportar el coaching ejecutivo a todo este? Nosotros en Manpower, en el grupo, dentro de Right Management, que es una de las empresas, somos líderes mundiales en coaching en decenas de países
y hemos trabajado con más del 80% de las 500 mayores compañías, no de España, como es mi caso, sino del planeta, del mundo. ¿Qué puede aportar el coaching? Bueno, yo casi daría a estas alturas de la película la pregunta al revés, porque me la hacía el otro día un directivo de una empresa en gran crecimiento. ¿Podemos permitirnos no tener una coach o no tener un coach? ¿Podría Rafa Nadal ser Rafa Nadal sin su tío Tony, sin el entrenador? ¿Podría Iker Casillas o Xavi Hernández jugar, parar como juega sin un coach? Es impensable. Esto se sabe en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, por supuesto en Estados Unidos, cada vez más en China, y aquí se desconoce. Aquí parece que el coaching es para otros. Estoy exagerando porque cada vez hay más directivas y directivos que se apuntan a un proceso, pero que es un proceso de enriquecimiento, es un proceso para quien lo hace bien, que lo pueda hacer mejor. Si el deporte español ha mejorado y está viviendo una edad de oro, es por buenos entrenadores. Sin entrenador, al final, como se dice en el mundo del deporte, se juega como se entrena. Por tanto, si no entrenas, vas a jugar mal. No vas a saber solucionar crisis, no vas a saber a quién elegir, no vas a saber cómo crecer, no vas a saber implantar tu estrategia, no vas a saber comportarte emocionalmente de manera inteligente, conducirte, hablabas antes de la economía conductual, de las conductas. Por lo tanto, todo eso se entrena, todo eso se practica, todo eso se aprende. Se aprende la serenidad, se aprende la inspiración, se aprende la intuición, se aprende la creatividad, y lo que no puede aparecer es por ciencia infusa. Y claro, hemos mejorado mucho, por ejemplo, en exportaciones, pero estamos compitiendo contra empresas alemanas, iberoamericanas, rusas, chinas, indias, que tienen en su dirección personas que reciben coaching. Por lo tanto, es una lucha desigual cuando tú no puedes entrenar y apareces en el campo de juego frente a alguien que ha entrenado y que por lo tanto sabe muy bien lo que tiene que hacer. Una última pregunta. Hemos pasado, muchas empresas y muchas grandes empresas también y organizaciones han pasado recientemente por etapas muy difíciles, con mucha reestructuración, fusión, que siempre son cosas bastante difíciles desde un punto de vista para la gente. Y en muchos lugares hay mucho desánimo, hay mucha desmotivación. Tú recientemente en una conferencia hablaste de los 5 obstáculos a la motivación. Sí. Y hablabas de obstáculos físicos del cansancio, mental el desinterés, emocional el desánimo, de valores la tentación y el procrastinar. ¿Cuánto puede una persona con esta autoridad moral de la cual estamos hablando cambiar esto? Muy buena pregunta. Bueno, es una cuestión de inspirar, que es una palabra, digamos que muy grande, pero que hay que llevarla a la práctica. Calculamos que el 35% de personas con empleo en España, más de un tercio, en estos momentos quiere cambiarse de compañía, básicamente, porque ha sufrido mucho. Porque la tecnología, que era una promesa de productividad, al final también nos lleva a trabajar muchísimas horas, a querer llegar donde casi no podemos ni llegar, estamos exhaustos como personas, y sobre todo emocionalmente hemos vivido pues eso, momentos de dificultad, salidas de compañeras, compañeros, normalmente mal explicadas, con lo cual todo eso ha generado un estado de ánimo muy negativo. Yo recomendaría primero a los líderes, ritualizar lo que llamamos cambiar lo tangible para que se vea que cambia lo intangible. Es un nuevo momento, es un momento positivo, hay que hacerlo de manera distinta. Nosotros en Manpower Group modestamente lo aplicamos a nuestras reuniones, ya no tienen que ver con las reuniones de salidas de personas o de esas reestructuraciones de las que hablabas. Y luego reconocer lo que hacemos bien y lo que tenemos que hacer mejor, que es un tema muy importante en el coaching. El coaching, si lo lleváramos a la raíz, tiene que ver con preguntas abiertas, con generar conversaciones. Las estrategias son conversaciones, las empresas son conversaciones, como decías. Y luego practicar el reconocimiento de una manera muy práctica desde lo que haces bien y lo que podrías hacer mejor. Que no hay defectos, errores, carencias, hay oportunidades que podemos aprovechar. Entonces es un mundo donde, en la medida que seamos conscientes de que hay que cambiar el estilo y la agenda, la manera de hacer cosas, nos puede ir muchísimo mejor. Si seguimos haciéndolo de la misma manera que antes, la mayor parte de las personas están desanimadas, están con pocas ganas, con poca energía, con poco compromiso en la práctica. Y podemos tener gente muy preparada, pero muy poco comprometida. Y el 70% de ese clima, de ese compromiso, lo genera directamente quien lidera el equipo. Por lo tanto,
no hablamos de culpa, pero sí es una responsabilidad de quien lidera generar felicidad en otras personas, alguna vez también lo hemos comentado, pasar de jefes con J a jefes con G, como dice María Graciani, generadores de felicidad, y por lo tanto esa felicidad construirla de una manera práctica, desde la ilusión, desde las ganas, desde el proyecto, desde el compromiso. Esto es fácil de decir y difícil de hacer, pero no nos queda otra. Si no cambiamos ese estado de ánimo, pues tenemos personas que no van a ser felices, sino que van a estar pues un poco pues obedeciendo, pero poco más. No estarán innovando, sirviendo al cliente, trabajando en equipo, que es lo que realmente marca la diferencia. O sea, que el aspecto emocional en la empresa estás teniendo siempre más impacto. Sí, el liderazgo es en un 90% es emocional. Es cómo gestionas tus emociones, y ahí tienes la pasión y la serenidad, que son dos fuerzas contrapuestas, y cómo gestionas las emociones de otras personas, tanto consolándolas cuando se sienten tristes o iracundas, como reforzando, provocando emociones más positivas y evidentemente no cayendo en la toxicidad. Los llamados jefes tóxicos, que como tenemos la calidad directiva que tenemos, se calcula también, Iñaki Piñuel de la Universidad de Alcalá de Henares, que 4 de cada 10 jefes en España son tóxicos. Te generan toxicidad, te reducen la esperanza de vida a 10 años, te crea molestias emocionales que derivan en molestias físicas. Por lo tanto, ser una buena jefa o tener una buena jefa es realmente un tesoro para tu salud, para tu productividad, para tu felicidad. Realmente marca la diferencia. De hecho, se dice que las personas no dejan las empresas, dejan a sus jefes. Claro, dejan a sus jefes en un 70%, y incluso ahora que hay oportunidades, que está creciendo el empleo, 250.000 personas, 400.000 al año, depende de los escenarios, nos estamos encontrando en la práctica con dos tipos de personas. Las que te dicen, me han ofrecido algo mejor en dinero, pero yo no me quiero ir de aquí, a ver cómo nos compensa algo que no es retribución, a varios años, con promociones, etcétera. Por lo tanto, yo me quiero quedar porque he sido bien tratado y tengo una oportunidad, pero vamos a discutirla. De aquellas que aprovechan una oportunidad de cobrar un poco más, no tiene por qué ser mucho más, para, por cortesía, decirle a su jefe, oye, me voy, estaba encantado, pero no hay vuelta atrás, no hay manera de negociarlo, ni dialogarlo, ni que me convenzáis, porque no me he sentido respetada, bien tratada, porque no ha habido liderazgo, y entonces me voy a otro lado. No sé si quieres añadir algo más. Nada, estoy encantado de haber dialogado contigo, que vivimos un momento fascinante de la historia, de un entorno muy cambiante, donde la tecnología todavía no hemos visto nada de lo que será el Internet de las cosas, la biotecnología, personas centenarias, mayoritariamente centenarias, las siguientes generaciones, pero que el talento, el desarrollo y el liderazgo no está yendo a ese ritmo, a ese tiempo, y por eso, por ejemplo, también he comentado últimamente, ¿no?, de todas las iniciativas emprendedoras, solo el 8% llega al tercer año. Se pierden, se tiran a la basura. ¿Y por qué? Porque no se ha creado talento, porque no se han creado equipos, porque no se ha apostado realmente por el liderazgo. Si apostamos por el liderazgo, cualquier pequeño negocio, independientemente de que no sea una idea muy novedosa, una idea genial, puede funcionar, siempre que tenga clientes. Los clientes hablen bien de ti y por lo tanto sean tus mejores comerciales, la idea funciona. La mejor idea del mundo sin liderazgo va a fracasar. Gracias por tu tiempo. Gracias, hasta muy pronto.